Bueno, en esta clase vamos a empezar con la unidad 4 del programa, que es la unidad de secciones cónicas o cónicas simplemente. Las cónicas se obtienen a partir de un cono y de un plano, un cono circular recto y un plano que corta a el cono. Pero primero vamos a ver cómo hacemos para dibujar, ¿no? O cómo se define un cono. Para definir un cono, lo que necesitamos es una circunferencia directriz, una recta generatriz del cono y un punto fijo de la recta. Entonces, tenemos la curva generatriz, la curva directriz, que es una circunferencia, la vemos así porque la estamos viendo en perspectiva. Tenemos una recta que es tangente en un punto de la circunferencia y un punto fijo sobre esa recta, y en base a ese punto fijo la recta va a girar tocando siempre a la circunferencia en un punto, de tal manera que genera el cono circular recto cuyo eje de simetría pasa por el punto fijo y es el eje del cono. Entonces, ¿cómo se generan las cónicas? Se generan cortando a ese cono circular recto con un plano, y de acuerdo a la posición del plano es la cónica que genera. Entonces podría ser un círculo, una elipse, una parábola si el plano corta uno de los conos, o si corta los dos conos, una hipérbola. Depende de la inclinación que tenga el plano. Es decir, si yo tengo el cono cortado, el cono superior o el cono inferior por un plano, si yo veo en planta, lo que estaríamos viendo sería una elipse. Si el plano es perpendicular al eje del cono, lo que obtenemos es una circunferencia. O sea que la circunferencia ya vamos a ver que es un caso particular de la elipse. Si el plano es paralelo a la recta generatriz del cono, lo que obtenemos es esta curva en el corte, que es una parábola. Y si el plano tiene una inclinación de tal manera que corta al cono superior y al cono inferior, la curva que se obtiene es una hipérbola. Bien, ahora, el plano podría ser que pase por el punto fijo y sea perpendicular al eje de simetría, con lo cual se obtiene un punto, o que el plano contenga a la recta generatriz y entonces la intersección del plano con el cono es la recta, o que el plano sea paralelo al eje del cono y que pase por el punto fijo. Entonces lo que se obtienen son dos rectas. Nosotros vamos a definir lo que es un lugar geométrico y vamos a ver qué lugares geométricos vamos a utilizar. El lugar geométrico es un conjunto no vacío de puntos que satisfacen determinada condición. ¿Qué lugares geométricos vamos a trabajar? La elipse, la circunferencia, la parábola y la hipérbola. Acá tenemos el gráfico de una elipse, una circunferencia como caso particular de la elipse, la parábola y la hipérbola. Bien, entonces vamos a comenzar por la elipse. La elipse es una cónica que aparece desde la antigüedad hasta nuestros días en obras arquitectónicas. Nosotros puede aparecer en corte, en vista, en planta, pero nosotros trajimos algunos ejemplos como el Coliseo Romano o la buhardilla de la Sagrada Familia de Gaudí. Ustedes pueden buscar otros ejemplos en internet. La primera pregunta que uno se haría es ¿cómo dibujamos una elipse? Un círculo, si yo quisiera marcar un cantero circular de 3,5 metros de diámetro, uno sabría
cómo hacerlo utilizando el método del jardinero. El método del jardinero es, en un punto, con una estaca marco un punto fijo, mido, si mide 3,5 de diámetro, el cantero va a tener 1,75 m de radio, entonces mido una soga de 1,75, la ato a la estaca del punto fijo y con el otro extremo giro alrededor del punto fijo y me determina el círculo, ¿no? El cantero circular. Ahora, si yo quiero marcar el máximo cantero elíptico posible en un rectángulo de 4 metros por 8 metros, también vamos a utilizar el método del jardinero para hallarlo. Ahora, que vimos que ustedes dibujaron en el cartón la máxima elipse posible, ¿qué propiedad cumplen los puntos que están sobre esa curva? Si uno tuviera que definir qué propiedad cumplen esos puntos o qué es lo que siempre se verifica en cada uno de esos puntos que tienen sobre la curva de la elipse. La distancia que hay del punto sobre la curva al uno de los puntos fijos más la distancia que hay desde el punto de la curva al otro punto fijo es siempre constante. Esos puntos fijos se llaman focos en la elipse. Entonces, acá tenemos F1 y F2, que serían los focos o puntos fijos de la elipse. Por esos focos trazamos lo que llamamos eje mayor de la elipse. En este caso es horizontal. El eje menor se traza perpendicular al eje mayor y por el punto medio entre los focos. Así queda determinado el centro de la elipse. Y esta elipse, yo acá la dibujé horizontal, pero podría ser una elipse vertical. Los focos estarían, o sea, el eje mayor sería vertical, los focos siguen estando en el eje mayor, pero ahora en el sentido vertical. Ahora, ¿cómo hago yo para dibujar una elipse con lápiz y papel conociendo sus dos ejes? Bueno, lo que se hace es dibujar un rectángulo cuyos lados midan el valor de los ejes de la elipse, un rectángulo, y se trazan los ejes de dentro del rectángulo, y los ejes no son otra cosa que las bases medias del rectángulo, ¿sí? Se busca el punto medio de este lado, el punto D, lo mismo hacemos con el otro lado, me da C, trazamos el eje menor, y lo mismo hacemos con los otros dos lados y trazamos el eje mayor. Luego, ¿qué hacemos? Dividimos los segmentos OA y AM en partes iguales. En este caso vamos a tomar 5 partes y las numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a trazar rayos desde el C que pasen por el 1 horizontal y del D que pasen por el 1 vertical. Donde se cortan esos dos rayos vamos a llamar punto E. Del C pasa por el 2 horizontal, del D pasa por el 2 vertical, tenemos el punto F donde se cortan. Y así vamos obteniendo los puntos E, F, G, H. Lo mismo vamos a hacer en los otros 3 cuadrantes y vamos obteniendo puntos que al unirlos nos queda determinada la elipse. Entonces tenemos un eje mayor, dijimos, un eje menor, el centro de la elipse puede ser horizontal o puede ser vertical. Ahora, ¿cuál es la longitud de los ejes y la distancia focal? Desde el punto C al foco 1 lo vamos a denominar con la letra C, la distancia al foco. Lo mismo va a ser al otro foco, ¿no? Porque el C es el punto medio. La distancia de C al vértice horizontal se simboliza con A. La distancia de C al vértice vertical con B. Fíjense que si fuera una
elipse vertical, lo mismo. El eje mayor es vertical, pero de C al vértice horizontal sigue siendo A, y del C al vértice vertical sigue siendo B. Bueno, ahora, ¿cómo deducimos la ecuación canónica de la elipse? Es decir, analíticamente, ¿cómo encuentro la ecuación de esa curva que ya sabemos dibujarla si la queremos dibujar en el patio o ya sabemos dibujarla si queremos hacerlo en una hoja? Bueno, lo que vamos a hacer es describir un poco lo que pasó cuando lo hicieron sobre el cartón. Tomaron foco, 2 puntos fijos, la soguita o el hilo y el punto P. Entonces el punto P es un punto genérico de coordenadas X, Y. Tenemos el foco 1 que le vamos a, las coordenadas van a ser menos C0 y el foco 2 C0. Entonces la distancia que hay del foco 1 al punto P, si yo me imagino acá un triángulo rectángulo, el D es la hipotenusa de ese triángulo, entonces la distancia va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, este cateto va a ser componente en X del punto P, que es X, menos la componente del punto F1, que es menos C, todo al cuadrado, más componente, el cateto opuesto, este otro cateto es componente en Y del punto P, que es Y, menos la componente en Y del F1, que es 0. Lo mismo planteamos con D sub 2, que es la distancia del punto P al foco 2. La suma de estas dos distancias me tiene que dar una constante, esa constante es 2 veces A, es decir, la medida del centro al vértice horizontal. Entonces, D1 es la raíz cuadrada de X más C, porque acá tengo menos, menos, es más C al cuadrado, más Y cuadrado, más D sub 2, que es la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado, más Y cuadrado. Si uno trabaja esto algebraicamente, esta expresión, llegamos a X al cuadrado sobre A al cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1, que es la ecuación canónica de una elipse que tiene el centro C en el 0, 0 y que mide la distancia del C del centro al vértice horizontal es A y del centro al vértice vertical es B. ¿Qué pasa si el centro es otro punto HK cualquiera del plano? Lo que voy a desplazar es la componente en X la desplazo H, la componente en Y la desplazo K. Entonces me queda X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. En este caso, por ejemplo, el centro está en alfa beta. Entonces trazo el centro alfa beta y mido una distancia A y una distancia menos A desde alfa. Entonces, este vértice va a ser alfa más A, beta, y este vértice va a ser alfa menos A, beta. Lo mismo hago con B. Este va a ser beta más B y beta menos B. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Va a ser X menos alfa al cuadrado sobre A cuadrado más Y menos beta al cuadrado sobre B cuadrado igual 1, donde el H, que es la componente en X, mide alfa, y la componente en Y, que mide beta, el K, mide beta. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes de los focos? El primer foco va a ser alfa menos C, porque la distancia esta, desde el centro al F1 es menos C, dijimos, y del centro al F2 es C, o sea que esto va a ser alfa más C. Y el I de cada uno de esos puntos es beta porque coincide con el I del centro. Bueno, y en esta elipse
uno podría tener que encontrar el A, el B o el C, tener datos de dos de ellos y tener que encontrar un tercero. Entonces uno puede armar en la elipse un triángulo rectángulo. Fíjense, yo muevo del vértice B al C y del C al F2 hay un ángulo recto. Si unimos el vértice vertical con el punto F2, nos queda acá determinado un triángulo rectángulo, donde este cateto mide C, porque es la distancia focal, y esto mide B, que es la distancia al vértice vertical. Entonces, B al cuadrado más C al cuadrado es igual a al cuadrado, que es la hipotenusa. Acá tienen un ejemplo. Hallar la ecuación canónica de la siguiente elipse. Los datos son que el punto A tiene coordenadas 5, 4 y el punto B 5, 1. Entonces lo que hay que hallar es la ecuación de la elipse. Para encontrar la ecuación de la elipse, ¿qué necesitaríamos acá? Necesito el centro, el A y el B. Se los dejo para que lo resuelvan. La circunferencia es un caso particular de la elipse. ¿Por qué? Porque cuando el A mide lo mismo que B, la ecuación me queda de este modo en la elipse. ¿Sí? Es una suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, puedo poner el mismo denominador y sumar los numeradores. Con lo cual, ese denominador común que acá está dividiendo, multiplica al 1 del otro lado de la igualdad y me queda la ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a al cuadrado, que es una circunferencia con centro hk y radio a. Bien. Y la excentricidad de la elipse. La excentricidad de la elipse es un parámetro que determina el grado de desviación que tiene la cónica respecto de la circunferencia, y se calcula como la distancia focal, es la razón entre la distancia focal y el eje mayor. ¿Qué significa esto? Que si la elipse tiene eje mayor paralelo al eje X, la distancia entre los focos es 2 veces C. Y la distancia del eje mayor es 2 veces A. Pero en esta ecuación, o sea, en esta expresión, el 2 del numerador con el 2 del denominador lo podemos simplificar y me queda que la excentricidad es C sobre A. En el caso de que la elipse tenga eje mayor paralelo al eje Y, tendríamos que la excentricidad es C sobre B. ¿Qué observaciones podemos hacer? Esa razón, como es la razón entre distancia focal y distancia del eje mayor, es positiva. Pero a su vez, como la distancia focal siempre es menor que la distancia del centro al vértice, porque los focos están dentro de la elipse, esa razón siempre es menor que 1 en la elipse. En el caso de la circunferencia, como los focos coinciden con el centro, la distancia focal es 0, con lo cual la excentricidad de la circunferencia es 0. Y una propiedad muy importante que tiene la elipse es la propiedad de la reflexión. ¿Qué significa? Que si uno en un foco, desde un foco, emite un sonido o un haz de luz, ese haz de luz o el sonido rebota contra la superficie elíptica y se refleja en el otro foco. Entonces es una propiedad muy importante que se utiliza cuando se necesita construir un teatro, una sala de música. Es decir, es muy importante tener en cuenta esta propiedad en una sala donde el corte o la superficie de la cubierta es elíptica.